este apartado vamos a ver lo que son los actuadores, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con lo que es la distribución variable. Yo no sé si ustedes puedan reconocer qué válvula es esta. ¿Una válvula BBT, profe? Sí, señor, esta es la válvula BBT, correcto. Entonces, normalmente los vehículos que los utilizaban, normalmente lo pudiésemos encontrar este sistema por ahí en los vehículos, por ejemplo, Land Rover o BMW, ¿sí? BMW, un sistema de avance de variable de válvulas. Entonces, digamos que este es como uno de los componentes principales de este sistema, pero inicialmente yo no voy a hablar del sistema de BMW, ya que aparte de esta válvula, nosotros vamos a tener también ese sistema de BM. Vamos a tener algo que se llama Valvetronic, que va a estar acompañado también de un servomotor que se va a encargar de mover un eje excéntrico para apoyar al sistema de avance variable de válvulas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es a modo general lo que ya están utilizando todos los vehículos, que es literalmente esta válvula. Simplemente estamos utilizando este componente basado también, obviamente, en un funcionamiento controlado por la unidad de control, ¿sí? Para hacer un avance de válvulas en cuanto a presión, ¿no? A presión de aceite en este sentido. Pero entonces vamos a definir lo que es esto y decimos que distribución variable es un sistema que tiene como objetivo alterar el tiempo de apertura y cierre de las válvulas, ¿sí? De admisión de aire o escape de gases, ¿sí? A fin de que entre en el cilindro la cantidad óptima de aire en el proceso. Este funcionamiento es posible gracias a un sincronizador de fase situado en el cabezal del árbol de levas denominado BBT, que también se puede llamar sistema de sincronización variable de válvulas o por sus siglas BBT, válvula variable de tiempo. Y si nos vamos a las terminologías que le dan los distintos fabricantes, según sea cada marca, vemos que, por ejemplo, en Audi, vamos a ver que esto se llama Valve Leaf. En BMW se va a llamar Vanos. Cabe destacar que este sistema contiene otros componentes mecánicos. Este curso está inclinado literalmente a sensores y actuadores, toda la parte de lo que es eléctrica, ¿sí? Más que nada. Pero también este sistema va a tener unos actuadores mecánicos. Digamos que esos sistemas o esos componentes mecánicos, en la mayoría de los casos, son piñones que van al inicio de cada árbol de levas. Los que son mecánicos van a saber eso. Cuando desarman un motor que tiene un sistema de avance de variables de válvulas, normalmente vamos a encontrar, sí, estas válvulas, ¿verdad? Esta válvula la vamos a encontrar de forma exterior, los conectores, y estos vástagos, estas puntas, van a ir introducidas en orificios que van, orificios a la parte hidráulica del motor, ¿verdad? Por donde debería circular el aceite. Y a su vez, en el árbol de levas, nosotros vamos a tener unos piñones, ¿no? Ya se los voy a enseñar. Entonces, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, estos piñones van a ir obviamente en la punta del árbol de levas, y ellos internamente lo que van a permitir es que el aceite o la presión de aceite fluya a través de ellos, ¿verdad? Y provoque un retraso o un avance en las levas, lo que va a provocar a su vez un adelanto, ¿sí? Ah, O un retraso de las válvulas en muchos casos de admisión para llenar los cilindros con la mayor cantidad de aire posible y mejorar el performance del vehículo. Pero digamos que este piñón es un componente final. ¿Por qué? Porque ese piñón no va a recibir la presión de aceite requerida para producir el avance si este componente que nosotros vemos acá no activa electrónicamente o eléctricamente y permite el paso de esa presión de aceite hacia estos piñones. Por eso es que el componente principal es este que se llama BBT. Entonces íbamos que por acá, donde veíamos que en BMW se va a llamar Vanos, en Fiat Multi-Air, en Ford vemos que se llama TI BCT o BCT,
y así sucesivamente. Digamos que las nomenclaturas son distintas, ¿verdad? Pero el funcionamiento es exactamente el mismo en la mayoría, ¿ok? Digamos que el único que usa un sistema, como les estaba diciendo yo, un sistema añadido, que es el sistema Valvetronic, a este sistema es el BMW, que va a tener estas válvulas, aparte va a tener los piñones, aparte va a tener un servomotor con un eje excéntrico, aparte de los árboles de leva, para ayudar a este funcionamiento. En este caso ya eso no se usa mucho, de hecho en los BMWs nuevos no se usa mucho el Valvetronic, sino que ya se usa simplemente este sistema donde tenemos los piñones, que ya les mostré, y tenemos estas válvulas actuadoras eléctricas, básicamente son solenoides, que permiten el paso de presión de aceite, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros queremos darle definición a lo que es esto, ¿no? La válvula BBT, digamos que es un solenoide eléctrico hidráulico, ya que dentro de él debe circular la presión de aceite en este caso, y se encarga de adelantar o atrasar el tiempo de apertura y de cierre de las válvulas de admisión o de escape. En algunos vehículos solamente el avance se daba en admisión, pero ya últimamente los vehículos están utilizando avances tanto de válvulas de admisión como de escape. Y estas válvulas se encuentran en el sistema de distribución variable del motor, ¿sí? Lo más cercano, muchas veces lo más cercano posible a la repartición, ¿no? A la repartición del motor, y muy cercano también a los piñones de levas. Y por lo general en la parte superior, insertado en las poleas de los árboles de levas, digamos que cuenta con dos válvulas, ¿no? Una es para admisión y otra va a ser utilizada para escape. Entonces las dos van a actuar o trabajar para adelantar las válvulas o a cerrar las válvulas de admisión o de escape, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos saber lo que es el funcionamiento de este componente, digamos que este componente posee dentro de sí un embobinado, un vástago, ¿sí? Ya les voy a mostrar igual. Por acá está, ¿sí? Posee un embobinado, va a poseer un vástago, ¿verdad? Por acá también vemos como una especie de resorte, ¿sí? El embobinado básicamente va a energizar por los dos primeros pines, ¿verdad? Positivo y negativo, que son los pines que tenemos acá. ¿Qué hace? Eso lo que va a hacer es que se desplace el vástago. Al momento de desplazar el vástago, queda, digamos, en abierto y queda en avance y se adelanta el tiempo. Es decir, no es que él actúa, este vástago se mueve y ya se mueve la distribución, es decir, las levas obtienen un retraso, un adelanto. No, es que al activar este componente, como este componente está inmerso en la línea de presión de aceite, inicialmente a través de él no va a pasar ningún tipo de presión de aceite porque está cerrado, pero en el momento en que él es activado, lo que sucede es que el émbolo se retrae en algunos casos o sale en otros casos. La idea es que de los orificios que posee queden abiertos y permita el paso de la presión de aceite, el flujo de aceite, ¿hacia qué? Hacia los piñones. Y los piñones internamente son los que van a actuar mecánicamente para retrasar o adelantar el tiempo de apertura o cierre de las válvulas de escape o de admisión. Entonces, en función de su posición de apertura, enlaza la presión de aceite con la salida, ¿sí? La salida de presión de aceite se dirige hacia el variador de árbol de levas, que en este caso es el piñón, mediante estos conductos que les estoy diciendo, por donde pasa el fluido, que no es más que el mismo aceite del motor. ¿Okay? No es otro aceite, no es un aceite aparte, es el mismo aceite del motor, el mismo aceite que tenemos en todo el sistema, simplemente que en un tiempo específico va a pasar esta presión de aceite controlada eléctricamente hacia los variadores que son los piñones. ¿Okay? Entonces, si vemos acá tenemos unas nomenclaturas, tenemos en la A, tenemos el resorte, que este resorte de qué se encarga, básicamente de llevar a su punto de reposo esta válvula. Es decir, inicialmente ya tiene que tener una posición que la va a vencer el sistema eléctrico. En el momento que se active este solenoide,
el vástago va a vencer este resorte, el vástago va a hundir este resorte literalmente y va a permitir el paso de los orificios iniciales a los orificios de salida. Entonces acá en la E tenemos el actuador de retraso, ¿verdad? Este de acá. En la D tenemos el actuador de avance, ¿ok? Entonces cuando él quiere, digamos, avanzar el tiempo, ¿sí?, de válvulas, va a utilizar literalmente el orificio D. Y cuando él la quiere cerrar, va a utilizar el orificio E. Cabe destacar que la posición del émbolo de este solenoide va controlado directamente por la unidad de control, ¿sí? Es decir, si nosotros, en una prueba que ya vamos a ver más adelante, si nosotros actuamos esta válvula colocando positivo y negativo directo, lo que va a pasar es que él va a conseguir su posición final, es decir, la máxima. Y si nosotros lo soltamos, se va a retraer a su posición inicial. No vamos a conseguir, colocando positivo y negativo directo, que esta válvula se posicione en apertura del orificio E o del orificio D, ¿ok? Porque eso es controlado por un pulso, ¿sí?, pulsos PWM, ¿sí? Y en base a esos pulsos se genera un voltaje específico hacia este solenoide que no son 12 voltios. Bajo PWM normalmente puede utilizar unos 9, 8 voltios de trabajo para posicionarlo, por ejemplo, en la posición D, que es la posición del avance. Y por ejemplo, digamos que va a utilizar sí los 12 voltios completos para posicionarlo, valga la redundancia, en la posición E, que es la posición de retraso. Por eso es que de repente, como les digo, si nosotros intentamos probar esta válvula, solamente vamos a ver que retrae hacia su posición final y hacia su posición inicial, pero nunca vamos a lograr que ella se posicione en las, valga la redundancia, en las posiciones de avance o retraso, ¿verdad? Específicamente, ya que esa es una posición controlada en base a un voltaje controlado con PWM. Entonces, si nosotros hablamos de las fallas o síntomas, por ejemplo, de fallas de este sistema, podemos decir que primero va a haber un ralentí irregular en el motor. La luz indicadora del motor se va a encender, el check engine, y también el encendido del motor puede fallar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Ustedes dirán, pero ¿por qué, si estamos hablando de presión de aceite, no estamos hablando de gasolina, ni de aire, ni nada de eso, ¿verdad? Esto puede provocar que mi vehículo no encienda. O sea, es muy raro, estamos hablando solo de presión de aceite. Pero recordemos que al tener estas válvulas que ver directamente con el eje, con los ejes, los piñones variadores de la repartición, si estas válvulas se quedaron abiertas, digamos, lo que va a suceder es que la presión de aceite va a entrar en este sistema y va a poder ir a los piñones variadores. Y si hay presión de aceite en los piñones variadores, ¿qué va a pasar? ¿El tiempo qué va a pasar con el tiempo? Está adelantado. Correcto, se va a adelantar o atrasar un poco, dependiendo de qué posición se haya quedado, ¿sí? ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué pasa cuando un tiempo está retrasado o adelantado? ¿Enciende el carro normalmente? Yo diría que no, profe, porque, por decirlo de esta manera, el punto de verdad de encendido no estaría lo correcto porque está la válvula abierta y está la computadora no sabe si está registrado abierto o cerrado el ciclo, por decirlo así, no sé cómo Sí, explicarme. sí, sí, sí. De hecho, en esa condición, una de las cosas que suelen suceder es que puede pasar, digamos que puede ser que este componente a nivel de resistencia esté bien, ya vamos a ver cuál es la resistencia aproximada que nosotros podemos encontrar en esta válvula, pero es lo que tú dices, si mecánicamente él no está aperturando porque de repente hay suciedad dentro de este componente, se quedó atascado, trabado, quién sabe, a pesar de que el sistema, en la parte electrónica o eléctrica sí funcione, mecánicamente él está permitiendo el paso de aceite, ¿verdad? En una condición que no es la correcta. Digamos que en apagado, el vehículo apagado,
debe mantener los puntos correctos de sincronía para el encendido, ¿correcto? Ahí no debe haber ningún tipo de avance en ese preciso instante. El avance se genera por lo general cuando nosotros pisamos el acelerador. Él va a provocar ese avance, ¿verdad? Que va a producir un llenado eficiente de los cilindros. En este caso, llenado eficiente de aire, ¿no? En este caso, si hablamos de válvulas de admisión, ¿ok? Entonces, si esto se produce al momento de acelerar, la presión de aceite pasa directamente, obviamente porque este componente no está funcionando correctamente, pasa directamente la presión hacia los piñones variadores. Por lo general, entonces, ¿qué va a pasar? Que el tiempo va a estar variado y así nunca va a encender el carro, porque es como un carro que está fuera de ¿qué? El tiempo. Exacto, un carro que está fuera de tiempo. Un carro que está fuera de tiempo no va a encender, ¿ok? Eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, aparte de esto, nosotros también vamos a ver unos códigos de falla y los códigos de fallas comunes que nosotros podemos ver son estos de acá. Pero antes, las causas comunes, por lo general de la falla de funcionamiento de estos componentes, uno es la contaminación de aceite del motor. Digamos que hay usuarios muy desprevenidos con el tema del mantenimiento, no le hacen mantenimiento, no cambian el aceite al momento preciso. Entonces, lo que va a pasar es que este aceite obviamente va a generar trabas en este componente, ¿sí? No un aceite con la viscosidad correcta. Una unidad, por ejemplo, que falla, lleva un ralentí irregular, obviamente puede encender el vehículo, puede ser que encienda, ¿sí? Si no se varió mucho el tiempo. Puede ser que encienda, pero entonces vamos a tener un rendimiento errático, porque igual de repente el carro no está tan desfasado de tiempo, pero enciende, igual se va a comportar como un vehículo que está algo fuera de tiempo, ¿sí? Entonces el ralentí va a ser muy inestable y vamos a tener un rendimiento pésimo del combustible, vamos a tener una quema de combustible ineficiente, vamos a ver que hay como un alto consumo de combustible, vamos a pensar que son otras cosas las que están influyendo y la verdad no, es este componente. Igual él también tiene que indicar algunos códigos de falla. Y segundo, una causa común para que esto deje de funcionar este sistema, digamos que muchas de estas válvulas vienen con un filtro. Esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Esto acá es un filtro, una malla, ¿no? ¿Ok? El cual va fijado con un recubrimiento de plástico. Suele pasar que este plástico se rompe también, amigos. En este caso, por ejemplo, es de hierro, hay hierro acá, pero hay veces donde estas válvulas traen es plástico acá, ¿sí? Estos plásticos se rompen los filtros también y dejan cede el filtro y el interior de la válvula se contamina y a su vez el sistema en cuestión, ¿ok? Entonces, esa es una de las posibles razones o fallas comunes. Y si hablamos de códigos de falla, podemos ver que es común encontrar, por ejemplo, el P0013, que nos dice circuito de control del solenoide actuador de posición del eje de levas de escape, en este caso exhaust, por ejemplo en el caso de escape, si nos está acusando el escape. También podemos tener este mismo circuito, pero acusando el sistema de admisión, ¿ok? En este caso no de escape, sino de admisión, ¿ok? En este caso también nos dice performance, ¿sí? Del sistema de posición de eje de levas de escape. Y también podemos tener este, que es muy importante y nosotros a veces podemos pensar que si el vehículo está fuera de tiempo sí o sí, pero en estos casos nosotros tenemos que analizar muy bien, porque no necesariamente el vehículo debe estar fuera de tiempo a nivel mecánico. Nos va a dar este P0017, nos dice correlación de eje de cigüeñal con el eje de levas, ¿sí? Camshaft, crankshaft, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que hay un problema de correlación entre el eje de levas y el eje del cigüeñal. Pero esto no es tan cierto, porque este problema de correlación se está produciendo porque este señor está trabajando mal. No es que el vehículo esté fuera de tiempo y es muy probable que apaguemos el vehículo, verifiquemos tiempo y veamos que todo está en su punto. No hay problemas de correlación, todo está en tiempo. Pero si nosotros aparte de este código tenemos estos otros códigos, entonces el problema está
en el sistema de avance de levas. Correcto. Profe, para detectar fallas los variadores. Para el diagnóstico de este sistema, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Lo primero que vamos a descartar es esto. Nosotros vamos a agarrar este componente, este de acá, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar sus dos pines y vamos a medir la resistencia. Digamos que tenemos un problema acá, ¿no? Normalmente si tenemos un problema con los variadores, no nos va a decir problema con los variadores. O puede ser que nos diga problema mecánico con los variadores, sí puede ser, pero nos va a decir literalmente problema mecánico. Pero en base a que el sistema tiene un problema de correlación también. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos que inspeccionar desde el primer componente, que es este de acá. Entonces, tomamos este componente, medimos la resistencia, y la resistencia por lo general debe estar cercana a 12 ohmios. ¿Ok? Esa es la resistencia acostumbrada que nosotros vamos a ver ahí. Segundo, verificar el funcionamiento inyectándole 12 voltios y tierra en sus terminales. En este caso, si cabe la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es ver que al nosotros colocar positivo y negativo, y no es que lo vamos a dejar fijo ese positivo y negativo ahí pegados, sino que vamos a hacer varios pulsitos para que ya abra y cierre. ¿Qué queremos ver? Que este émbolo llegue al posición final, posición inicial, posición final, posición inicial. ¿Ok? Luego, obviamente, cabe destacar que hay una inspección visual en la que nosotros vemos este filtro que está acá. Vemos si el filtro está roto, si el plástico está roto, si hay mucha suciedad en estos orificios de entrada de aceite, ¿verdad? Si nosotros encontramos eso, obviamente vamos a recurrir a hacer una limpieza profunda de esto. Normalmente lo limpiamos con gasolina, ¿sí? Hacer una limpieza profunda de este componente, quitar todo tipo de residuo y luego actuar nuevamente el émbolo y verificar que ella salga y entre. Si nosotros visualmente encontramos que esto está tapado y luego de la limpieza queda totalmente pulcro, probamos, actuamos y volvemos a montar en el vehículo, borramos códigos y se tiene que ir la falla, ¿no? Normalmente las principales fallas están acá, ¿sí? Ahora, lo tercero, mientras activamos la válvula, obviamente comprobar que el émbolo se esté moviendo, ya lo acabamos de decir. Ok, la inspección visual en búsqueda de partículas de plástico rotas o partículas que estén obstruyendo el filtro de aceite. Entonces, después de que nosotros hicimos todo eso, amigos, toda esta verificación, entonces nosotros borramos código y si nos sigue marcando correlación, pero entonces no nos marca este código que está acá, problema en el circuito de control de la válvula, sino que solamente nos sale este de correlación y el tiempo está bien. El problema lo más probable es que esté en el piñón variador. ¿Por qué? El piñón variador es lo último que nosotros vamos a verificar en este sistema, pero no hay mucho que hacer ahí, la verdad, y te comento al que hizo la pregunta, no hay mucha inspección que nosotros podamos hacer, porque nos arriesgamos nosotros al abrir el componente a luego de montado generar más problemas en el vehículo, ¿no? Por lo general, esto ya se habla con el cliente, se le dice ya se revisó toda esta parte, lo que normalmente queda son los piñones variadores, ¿verdad? A nivel mecánico, ya eso se sale de esta explicación, ya que estamos entrando en un tema mecánico netamente, pero básicamente, ¿qué es lo que puede estar pasando? Fíjense ustedes que acá tenemos un piñón variador. Entonces, ellos internamente, en la mayoría de las composiciones, lo que va a traer es la estructura metálica y dentro otra estructura metálica que va a tener unos orificios. Y en esos orificios, o a través de esos orificios, tiene que entrar la presión de aceite que ya con anterioridad la deja pasar, esa presión de aceite la deja pasar la válvula BBT al ser accionada. Al entrar esa presión de aceite acá, fíjense que acá este componente va a tener un espacio, no va a ser justo, preciso en estos orificios grandes, sino que él va a tener estos espacios. ¿Para qué? Para que cuando entre la presión, él pueda correrse de este punto a este punto. ¿Ok?
la presión de aceite haga que este punto corra de acá hacia acá, ¿sí? Y el movimiento de este eje internamente a nivel mecánico es el que va a producir el avance de leva final, ¿sí? Entonces, al compañero que preguntó cómo saber, entonces verificando literalmente hay que desarmar este componente. Desarmarlo es literalmente arriesgarnos a que cuando lo desarmemos ya no lo podamos armar igual o que lo armemos y generemos fallas. Pero si ya todo el resto de componentes ya están verificados, obviamente el problema va a estar acá en los variadores de los árboles de levas. ¿Ok? Profe, esa válvula tiene un riesgo, ¿verdad? De que, bueno, a nosotros ahí en el taller nos dicen que tengamos mucho cuidado del quebraste, porque ellas del mismo calentamiento, al desmontar un alternador o algo que a veces se manipula el conector, ellas se pueden quebrar, ¿verdad? Sí, digamos que hay el riesgo que se corre, por ejemplo, por lo general en estas válvulas, como son solenoides, es el riesgo a altas temperaturas. Entonces, si nosotros vamos a operar estos componentes, como yo les digo, colocar positivo o negativo, ¿sí? Em, y no dejar el positivo y el negativo pegados, ¿sí? Porque va a generar un calentamiento dentro de la válvula y ellas no trabajan en base a un positivo o negativo directo. Ellos trabajan en base a una señal PWM controlada, ¿ok? Y eso evita también el consumo de energía innecesario dentro de la válvula. También obviamente, como dice Guillermo, obviamente si yo dejo caer este componente, en este caso puede ser que no, pero hay unos que sí. Por ejemplo, fíjense que tiene un recubrimiento de hierro y una malla, ¿verdad? Un filtro, que se ven bastante, digamos, macizos, la verdad que no se ven tan mal. Pero en este caso sí tenemos problemas porque si dejamos caer este componente, se puede romper este filtro, ¿verdad? Que es de plástico. En este caso este filtro es de plástico, miren. Entonces, si se rompe esta parte plástica, el filtro va a ceder y obviamente a la larga las partículas que no queremos que entren, ¿verdad? En este sistema van a entrar y van a trabar el solenoide, ¿ok? Ok, profe, entonces, si nosotros, como decía, creo que era Roberto, que decía que si nosotros, como veíamos, ¿verdad? Un problema de una falla, si en un ejemplo uno quiere ver esa válvula para ver si está taqueada como usted nos dice o algo, siempre hay que prevenirnos y decirle al cliente el riesgo que podemos obtener si queremos ver cómo está esa válvula. En este caso estamos hablando del piñón variador, este de Ah, acá. En sí, este no, yo te caso, hablo yo te hablo de la válvula, que sigamos tuviéramos que sacarla por X cosa para darle un mantenimiento o ver ay, cómo sí, está esa válvula. ahí no habría problema, la verdad. Igual si nosotros tenemos un problema, nosotros sí le decimos al cliente, mira, por lo general estos sistemas BBT, por lo general tienen dos componentes, un componente eléctrico, electrohidráulico, ¿verdad? Y va a tener un componente mecánico. Entonces, nosotros tenemos este componente, ¿verdad? Mecánico totalmente. Entonces le decimos al cliente, tenemos este componente, primero vamos a atacar aquí, pero igual yo tengo que ver qué. Yo tengo que ver qué código de falla yo tengo. ¿Por qué? También puede pasar otro escenario, amigos. Puede ser que tengamos este código, ¿verdad? Problema de correlación. Correlación entre eje de leva y eje de cigüeñal. Pero no tenemos este código del circuito de control del solenoide actuador. Este no está. Nosotros chequeamos tiempo, es lo primero que tenemos que hacer, y el tiempo está perfecto. ¿Qué es lo otro que puede generar este problema de correlación sin que el carro esté fuera de tiempo? Ok, nosotros que somos inteligentes, ¿qué vamos a chequear? Inicialmente esta válvula, hacemos una inspección visual, no hay microfiltros rotos, no hay plásticos rotos, luego no hay partículas acá, luego le colocamos positivo y negativo para actuar la válvula, chequeamos que este émbolo salga sin problemas y vuelva a retraerse sin problemas. De igual forma hacemos una limpieza y no va a pasar nada si nosotros hacemos una limpieza, pero eso sí, hacer la limpieza con gasolina, pero evitar nosotros rociar el área eléctrica. Simplemente vamos a atacar esta área de la punta, ¿no? Donde esté el filtro. Atacar solamente esta área. No se va a atacar más. Ahí no se tiene que limpiar absolutamente más nada. ¿Ok? Luego de que nosotros hacemos eso, obviamente, y sabemos que este componente está trabajando bien, entonces nosotros
Si seguimos con la falla, nosotros le decimos al cliente, queda un solo componente por verificar. Y ese es el componente, uno de los componentes más caros, porque de hecho esta válvula es más económica. El componente más caro es este señor. El variador que va, o el piñón que está en la punta del árbol de levas. Aquí es que nosotros vamos a tener luego que verificar. Y ahí sí entonces le decimos al cliente, mire, verificar esto, pero verificándolo no es reparar. Vamos a verificar nada más que ahí esté el problema, si ahí no está el problema. Si podemos tomar este componente, desarmarlo, limpiarlo, ¿ok? Si podemos limpiarlo, genial. De hecho, estos orificios, parte de estos orificios que tienen estos componentes, se ven desde afuera, ¿ok? Ellos van a estar igual conectados al árbol de leva y al área de presión. Entonces, por esos orificios, nosotros de repente inyectar gasolina a presión y verificar a ver si sale mucha mugre. Sale mucha mugre, entonces estamos atacando por el punto correcto. Limpiar todos esos orificios y después de limpiado totalmente, limpiamos los dos, este de escape y el de admisión. Y luego de eso entonces montamos nuevamente, ¿ok? Y verificamos si ese era el problema. Pero normalmente si todo está descartado a nivel eléctrico y a nivel mecánico hidráulico, esta válvula de acá está trabajando, es decir, sale y entra en la posición correcta, lo que va a pasar es que este sistema mecánico, el variador mecánico, no está trabajando correctamente, ¿ok? O internamente ya no está haciendo el trabajo que debe hacer. Es decir, si aquí no hay presión de aceite, lo que debe pasar es que este componente que ustedes ven acá arriba, que está arriba de esta área metálica, él se retrae nuevamente a su lugar. Él también va a tener un resorte que lo va a llevar nuevamente a su lugar. ¿Para qué? Para que el vehículo vuelva a la sincronía inicial que tenía. ¿Ok? Esto se va a correr o se va a mover hacia la izquierda solamente cuando se le inyecte presión de aceite, se va él a mover, ¿verdad? Y va a variar el tiempo, ¿verdad? De apertura o cierre de las válvulas. Después que se genera eso, o que ya no se necesita generar, él vuelve a su sitio. ¿Qué puede pasar? Que él al acelerar sí avance, pero cuando desaceleres, él se queda en la posición de avance, no se devuelve. Entonces ahí el problema está en el resorte, ¿sí? No se está devolviendo y obviamente va a generar un problema de correlación. Okay. Vamos a hablar sobre las bobinas de ignición. Entonces, ¿qué son las bobinas? Básicamente es un componente que se encarga de transformar los 12 voltios que le suministra la batería, ¿verdad?, en alta tensión, que proporciona en consiguiente a la bujía para que se genere la chispa necesaria para la ignición de la mezcla de aire y combustible, en proporción estequiométrica, como ya lo sabemos. Por lo tanto, la bobina de encendido es un componente indispensable en un motor de combustión interna, estos vehículos de inyección electrónica, ¿verdad?, con encendido por chispa, que simplemente o que siempre acompaña, digamos, a la bujía, en este caso, ¿no? Entonces, si la bobina de encendido no funciona adecuadamente o ha dejado de funcionar del todo, la bujía no dispondrá de la corriente suficiente para generar la chispa, ¿verdad? En esta situación se podrían producir, digamos, fallos intermitentes de encendido en el cilindro, también llamados misfiring. Digamos que esta bobina que nosotros tenemos acá es una bobina, en este caso de un BMW. Ya vamos a ver qué tipo de bobinas son estas. Por acá la tenemos también. Por acá la podemos ver. Es esta misma que vemos acá. Es una bobina de 3 cables. Acá tenemos el otro extremo. En este caso vamos a ver entonces los tipos de bobinas que existen. Ya muchos de ustedes han visto, me imagino, diferentes tipos, pero básicamente los tipos de bobina van a ser diferenciados por el modo de uso, ¿sí?, que se le da, o la ubicación también que se le da en el vehículo. Entonces tenemos este tipo de bobinas, ¿verdad?, que son bobinas que se llama bobina de lápiz o bobina por cilindro.
Esto también son bobinas por cilindro, lo que es que van a ir ajustadas, ¿verdad? A los 4 puntos, por los 4 puntos a cada cilindro donde va la bujía, pero en este caso nosotros lo que tenemos es que vamos a ver un compartimiento en esta bobina donde va a haber un salto de chispa o una elevación de tensión en esta área, en esta punta que va hacia la bujía de este cilindro, pero a su vez por esta área él va a sacar otro salto de chispa o va a producir también otra alta tensión que va a ir a otro cilindro par, en este sentido. Y en este punto va a tener un conexionado, ¿verdad? De 2 pines, uno positivo y uno pulsante. También tenemos las bobinas de riel, que por lo general estas bobinas nosotros las podemos ver por ahí en vehículos, por ejemplo, de la marca Chevrolet. En otras marcas también se pueden ver, ¿verdad? En este caso tenemos 3 bobinas, pero en el caso de algunos Chevrolet, creo que por ahí el Cruze, creo que también la Tracker, Chevrolet Tracker también va a tener esta bobina de riel, ¿verdad? Pero va a ser de 4 cilindros. Entonces va a ser bobina por cilindro, pero de un riel, ¿no? Vamos a tener un riel, una unidad completa, ¿verdad? Que no es desarmable y con varios pines acá. Vamos a tener la bobina basada en distribuidor, que esta es la bobina, digamos que un poquito vieja ya la que todos conocemos, ¿sí? Las usadas en los vehículos ya más antiguos. Acá produce el salto de la chispa. Acá tenemos una masa, una corriente y un negativo pulsante, ¿verdad? Para actuar acá. Esto digamos que los vehículos un poquito más viejitos. Y vamos a tener también las bobinas con sistema DIS, que es un sistema de ignición distribuida, donde la bobina por lo general va a sacar o va a producir chispas, ¿verdad? En todos sus postes, pero digamos que este salto de chispa va a ser por paquetes. Es decir, los cilindros que sean pares, por lo general van a compartir cada paquete. Y tenemos este otro tipo de bobina también DIS. Por lo general vamos a ver normalmente esta de paquetes, ¿verdad? DIS de paquetes, esta de riel y esta tipo COP, ¿verdad? Digamos que esta de acá, de este lado, son para vehículos también un poquito más viejitos, esta que son por cilindro y que también tienen una salida hacia otro cilindro. La que normalmente vamos a ver en todos los casos es esta de paquetes DIS, esta de riel y esta que son básicamente bobinas por cilindro, ¿ok? Recordemos que este curso es básicamente una actualización, entonces no quiero hablar mucho de lo viejo, ya que hay muchísima información de los sistemas bastante antiguos o de vehículos antiguos. Yo lo que quiero darles a ustedes es la actualización de estas bobinas, ¿verdad? Y el funcionamiento y qué nos podemos nosotros esperar o encontrar en estas bobinas. Entonces vamos a hablar primero de lo que son las bobinas tipo COP o bobinas por cilindro de 2 cables, ¿ok? En este caso tenemos esta, es de 2 cables. Y digamos que estas bobinas de encendido son independientes por cilindro, ¿verdad? Y nos indica que es una bobina por cada bujía. Así que, ¿qué se logra ahí? Se está logrando optimizar la corriente adecuada sin problemas de distribución de esta bujía. Es la más empleada, digamos, últimamente en los vehículos gracias a su mantenimiento, que es por cilindro, obviamente, y no un mantenimiento total de todas las bujías, o de todas las bobinas, en este caso, para todos los cilindros. Y también tiene muchas otras características positivas, como por ejemplo el montado directamente en la bujía. Ya no tenemos un cable que tiene que tener cierta resistencia y tiene que ir directamente al cilindro luego de pasar por la bobina, ¿no? Que es el secundario, no, en este caso va directamente a la bujía. Segundo, está diseñado para resistir a altas temperaturas. Tercero, el material es de alto valor para una relación óptima entre el peso y el volumen, ¿sí? Obviamente también queremos reducir el peso en los vehículos, los fabricantes quieren hacer eso, obviamente eso evita el consumo de combustible para evitar mayor carga en el vehículo. Y cuarto, con o sin módulo electrónico, según el tipo de vehículo. Cuando decimos en esa cuarta parte con o sin módulo electrónico es porque estas bobinas pueden tener en su interior un transistor para generar internamente el alto voltaje, o puede ser que simplemente sean bobinas de vanados de bobinas
y que estos transistores de potencia vengan o estén integrados dentro de la unidad de control del motor o de la ECO. En este caso, esta es una bobina de 2 cables, ¿verdad? Y digamos que si vemos su composición, vamos a ver principalmente un núcleo de hierro, ¿verdad? Este que está acá, que va a ser nuestro núcleo magnético, que es el que lo recubre. Un bobinado primario, ¿verdad? Aquí lo tenemos, acá lo vemos, este que está naranjita, ¿verdad? Y vamos también a tener un bobinado secundario. Entonces, el núcleo magnético, digamos que es una pieza sólida de hierro que proporciona un campo magnético cambiante que permite crear un voltaje más alto en la bobina secundaria, ¿verdad? ¿Ok? El bobinado primario, construido con alambre de cobre grueso y está ubicado entre el núcleo de hierro, del que ya hablamos, y la bobina secundaria. ¿Qué hace esto? Esto proporciona el pulso necesario para crear una chispa de alto voltaje en la bujía. Y el bobinado secundario, que es este que tenemos ahora, por acá, consta de miles de vueltas de fino alambre de cobre. Digamos que la bobina secundaria permite que los 12 voltios que se encuentran en el vehículo como tal se amplifiquen a un voltaje muchísimo más alto, ¿no? Lo que proporciona una poderosa chispa en la cámara de combustión del motor. Y acá, obviamente, tenemos el puerto de conexión hacia la bujía. Digamos que esta parte lo que hace es transferir el voltaje creado dentro del encendido a la bujía del motor. Cada conexión está revestida con un acabado especial para permitir la máxima transferencia de voltaje en la bujía, por lo que se dice que este sistema tiene que ser totalmente sellado y hermético, es decir, no puede haber ningún tipo de pérdida de corriente, ¿ok? Y por eso la constitución de este material, ¿no? Es un material aislante, ¿verdad? Un recubrimiento totalmente aislante. En muchos de los casos va a ser como parecido a una goma, ¿sí? Que lo va a recubrir, que cabe destacar que esa goma es sensible, no podemos tratarla a los golpes, ¿sí? Porque podemos romper la goma, como lo podemos ver acá. Si yo se los muestro acá, si nosotros vemos esta bobina, fíjense que esta es una bobina tipo COP de la que estamos hablando, ¿verdad? Fíjense que si yo hago esto, se mueve un poco el extremo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, evitar muchísimo que esta parte sea averiada, ¿no? Rota de alguna manera, o evitar objetos punzantes que puedan traspasar esta goma, ¿verdad? Para nosotros evitar que el alto voltaje que se genera en esta área pueda salir por orificios o roturas que hayamos creado, ¿correcto? Entonces eso tenerlo muy en cuenta. Digamos que en este caso, como les digo nuevamente, tenemos esta constitución para esta bobina, pero en este caso esta bobina de dos pines, donde simplemente nosotros ¿qué vamos a tener? A nivel electrónico, vamos a tener que en un pin nosotros vamos a encontrar 12 voltios y en otro pin va a venir una masa pulsante, ¿verdad? Para generar luego la inducción de alto voltaje dentro de esta bobina, ¿ok? Los transistores de potencia por lo general van a venir internamente, en este caso, en este sistema, internamente en la unidad de control, ¿ok? No van a estar integrados en esta bobina. Si nosotros hablamos de las fallas comunes de esta bobina, primeramente podemos decir que un fallo en las bobinas de encendido puede provocar un consumo excesivo de combustible, ¿verdad? Porque no hay una quema eficiente del combustible que está entrando, simplemente ese combustible que entra va a pasar directamente, ¿correcto? No va a ser quemado. Por una reacción de la centralita que inyecta obviamente más combustible para compensar el mal funcionamiento del encendido, ¿sí? En este caso, por lo general, estos sistemas que cuentan con estas bobinas de 2 cables, ellos van simplemente a verificar el retorno del voltaje, ¿verdad? Que se le está siendo proporcionado en su otro extremo. La unidad de control va a verificar que ese voltaje se esté retornando a ella, es decir, esté regresando. Es la única forma de ella saber que este circuito de esta bobina no está abierto. Si eso está bien, pero no se está generando el voltaje requerido en la bobina, por lo general va a pasar que no vamos a tener un código y esta bobina puede estar fallando. Entonces, ¿qué va a pasar? La unidad de control, como no sabe que esta bobina está fallando, en este caso,
porque sí le está llegando el voltaje de retorno, lo que va a pasar es que ya va a intentar compensar el mal funcionamiento que hay en el vehículo y va obviamente a inyectar más combustible. Como no hay la chispa suficiente, obviamente va a pasar más combustible luego. Lo segundo que vamos a ver con respecto a esta falla es que vamos a tener detonaciones inusuales que se debe a un fallo de encendido, ¿no? Por el bajo voltaje en la bujía. ¿Esto qué provoca? Que parte de combustible que no se ha quemado adecuadamente llegue hasta el sistema de escape, ¿verdad? Y suele ir asociado al humo oscuro y mucho olor a gasolina. Digamos que ahí podemos, digamos que por ejemplo, hay muchas personas que preguntan, tengo mucha gasolina en el escape, no sé qué puede ser. Digamos que incluido en todo lo que pudiese estar pasando, puede haber un problema en la combustión por falta de alto voltaje en la bobina, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la bobina tipo COP, es decir, cuando decimos tipo COP, igual es la bobina por cilindro, ¿verdad? Pero en este caso de 3 cables. Y podemos decir que la composición de estas bobinas, en parte, es la misma que la de 2 cables, ¿verdad? Pero en particular, ¿qué es lo que vemos distinto acá? Este va a contener dentro de sí, en la cabeza del componente, como lo vemos acá, una placa de componentes SMD o de montaje superficial, ¿sí? Una placa electrónica, en la que encontraremos transistores, los cuales son usados para la etapa de potencia de generación de chispa en la bobina. Pero en estos casos, nosotros vamos a encontrar que la circuitería de estas bobinas va a ser muy parecida a esta, amigos. Vamos a tener una bobina tipo COP, ¿verdad? Igual que la anterior, parecida a la de 2 cables, pero en este caso vamos a tener 3 cables, 3 pines, ¿verdad? Ahí tenemos 3 pines. Un pin va a ser utilizado para 12 voltios, otro pin va a tener una masa siempre constante y el tercer pin va a ser el pulso, que ese pulso va a ser utilizado para activar el transistor interno de esta bobina. ¿Ok? Esa es la diferencia básicamente de esta bobina a aquella bobina. En este caso si tenemos un transistor acá que va a ser actuado, ¿verdad? Una placa electrónica que va a ser actuada por este pulso que proviene de la unidad de control y la etapa de potencia se va a generar internamente acá en la bobina. Ok, y luego vamos a tener las bobinas tipo COP de 4 cables. Normalmente estas bobinas, por lo general, son usadas en vehículos Toyota, ¿sí? Aunque se están usando un poco más en vehículos ya más actuales. Vehículos, por ejemplo, de la marca Volkswagen, del grupo VAG, y en otras marcas también la podemos ver. Pero básicamente el funcionamiento es parecido, pero lo único que se busca con esta bobina de 4 cables es que la unidad de control pueda tener, valga la redundancia, un mejor control o un mejor monitoreo sobre el funcionamiento de la misma, de esta bobina, ¿no? Entonces, esta bobina que va a tener, internamente va a tener también una unidad de control, una placa electrónica de potencia en su cabezote, ¿verdad? Pero a su vez vamos a tener un pin, ¿verdad? Restante, que va a ser un pin de confirmación y ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, digamos que estas bobinas fueron creadas para obtener un mejor monitoreo y funcionamiento de estas bobinas, ¿verdad? En su diagrama de cableado, por lo general, nosotros vamos a encontrar, o es normal que encontremos los siguientes circuitos. Un positivo, ¿verdad? Vamos a encontrar un positivo, podemos encontrar una masa, un pin que viene de la unidad de control, es decir, de la ECU, del PCM, para activar el transistor, ¿verdad? Generar los pulsos dentro de esta bobina. Y otro pin que va a enviar esa información de trabajo de esta bobina, va a ser un pin utilizado para confirmar que esta bobina está trabajando. Ok, entonces, tenemos 12 voltios, masa, un pin que viene de la unidad de control para activar la bobina y un pin que regresa nuevamente, pero a la unidad de control, que va a ser la confirmación de que esta bobina sí está trabajando. Correcto, entonces, el pin de activación normalmente va a ser llamado, en este tipo de sistema, en este tipo de bobinas, va a ser llamado IGT. Eso ténganlo muy en cuenta por ahí, ¿no? Eso lo van a encontrar igual en el material que les voy a dar. Pero un pin va a ser IGT.
Tenemos 12 voltios, masa, pin IGT. ¿Qué es el pin IGT? Ignition Timing. ¿Ok? Tiempo de ignición. Significa sincronización del encendido. A través de este cable se transmiten los pulsos, digamos, de la ignición hacia el transistor que está dentro de la bobina. Es una señal única e independiente para cada bobina, ¿ok? No la comparte con otra bobina. Y el pin 4 va a ser un pin llamado IGF, 12 voltios. Masa, IGT, que es Ignition Timing, tiempo de ignición. Y el pin 4, IGF, ¿verdad? Que va a significar Ignition Confirmation en este caso, ¿ok? ¿Qué es la confirmación? ¿Ok? Este cable, digamos que es usado por la unidad de control para monitorear el funcionamiento electrónico en la bobina de encendido. Este cable por lo general va a ir enlazado con los otros cables IGF. En este caso, este cable sí va a tener una unión, ¿verdad? O va a compartir este mismo cableado con los otros pines de las otras bobinas. Y por ese cable va a viajar la confirmación de las 4 bobinas, ¿sí? Eso va a llegar a la unidad de control, ¿ok? Si monitoreamos, digamos, esta señal en el osciloscopio, la bobina del cilindro número 1, en la bobina del cilindro número 1, por ejemplo, vamos a ver que no solamente vamos a tener la señal de la bobina número 1, sino que también vamos a tener la señal de las bobinas número 2, 3 y 4, en el caso tal de ser un vehículo de 4 cilindros. Por ejemplo, con respecto a esta bobina, que es la que tengo acá, tipo COP de 3 cables, si nosotros vemos su diagrama, nosotros, fíjense que acá tenemos los 3 cables, ¿correcto? Entonces, digamos que tenemos una de estas, no importa cuál, ¿verdad? Pero ellas, por lo general, van a compartir una tierra, ¿verdad? Una tierra de chasis. Acá la tenemos una tierra. Vamos a compartir también, en este caso, 12 voltios, ¿verdad? 12 voltios hacia la bobina. Y en el pin 1, el pin 1 va a ser utilizado ¿para qué? Para el pulso, ¿verdad? Para generar el alto voltaje, en este caso la inducción de corriente, ¿verdad? En esta bobina de alto voltaje, ¿sí? Entonces, masa, 12 voltios, voltaje, en este caso la masa pulsante. Entonces, eso también lo podemos ver acá con el simulador. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos una bobina también de 3 cables. Correcto. Entonces, si nosotros tomamos el multímetro, vamos a colocar este switch on. Tomamos el multímetro, colocamos masa, ¿verdad? Vamos a colocar esto en rango de 20 voltios. Vamos a ver si acá los 12 voltios lo tenemos acá. Vamos a ir un momento a el esquema eléctrico, a ver dónde está el negativo en este caso. Acá tenemos la bobina, nos dice que el positivo es el negro, negativo en este caso, bobina número 1, naranja. Entonces tenemos la alimentación. En este caso lo correcto es siempre medir que acá tengamos 12 voltios, ¿verdad? Pero tomando la masa directamente desde el componente. Puede pasar que de repente, si tenemos los 12 voltios, pero tomándolos desde el chasis. Pero si nosotros tomamos la diferencia de voltaje de la masa que tenemos acá y los 12 voltios, puede ser que nos dé una medida totalmente distinta. Por lo general se recomienda tomar esta medida acá directamente del componente, ¿no? Entonces decimos que tenemos la masa, tenemos la alimentación, 12 voltios, correcto, y acá vamos a tener los pulsos, ¿verdad? Acá igual, por lo general vamos a tener como el vehículo está apagado, como si fuese una masa, ¿verdad? Constante, no va a estar trabajando la bobina en ese sentido. Para energizar el transistor tenemos que recibir obviamente unos pulsos. Entonces vamos ahora, ya que verificamos positivo y masa, vamos a quitar el multímetro y vamos a sacar el osciloscopio, ¿verdad? Vamos a colocar el osciloscopio obviamente acá conectado con referencia a masa. Ya listo. Y acá tenemos nuestra bobina número 1 y vamos a tomar el cable de señal. ¿Ok? Encendemos el osciloscopio. Encendemos el auto y como pueden ver, vamos a aumentar el tiempo de televisión. Y como pueden
pueden ver, miren, aquí tenemos los pulsos, ¿verdad? En este caso los pulsos. Tenemos 2 voltios por división. Tenemos entonces 2 voltios, 4 voltios y la mitad serían 6 voltios en este caso que tenemos, ¿no? A ver. Sí, 2 voltios por división. Pero entonces, normalmente estos son los pulsos que vamos a ver, ¿no? Pulsos de encendido de esta bobina. Por lo general lo vamos a ver así, con una señal totalmente cuadrada, porque son pulsos negativos que van directamente hacia la bobina. Ahora, ¿qué pasa si yo acelero el vehículo, ¿no? Vamos a acelerar un poco el vehículo. Cambia la frecuencia con la que tiene esta señal, ¿verdad? Cambia la frecuencia con la que aparece esta señal en el osciloscopio. Yo reduzco, obviamente, el tiempo utilizado de ignición va a reducirse, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que ver una onda totalmente cuadrada, así como la vemos aquí. Ok, con respecto a esto, lo otro que nosotros debemos hacer es tener, o deberíamos tener, 2 herramientas importantes, ¿no? Una lámpara, ¿verdad?, de prueba, 12 voltios, y deberíamos tener también un chispómetro, ¿no? Verificador de chispa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que tomar esta bobina estando conectada, ¿verdad? Conectamos nuestro chispómetro para verificar la chispa de esta bobina esté saliendo y lo conectamos con referencia a negativo. Recordemos que de esta bobina no va a salir una chispa, en este caso con un voltaje negativo, sino con un voltaje positivo, ¿correcto? Por ende, el chispómetro debe ir conectado a negativo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a verificar? Igual la chispa que esté saliendo, ¿verdad? Pero por lo general, las fallas que nosotros vemos en las bobinas se basan también en que pueden haber saltos de chispa que no están llegando directamente a la bujía. Entonces, por eso es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuestro chispómetro, ¿verdad?, directamente a la punta de la bobina. Vamos a conectar el otro extremo a tierra, ¿verdad? Y a su vez, nosotros vamos a también a conectar a tierra nuestra lámpara de prueba. Y la punta de la lámpara de prueba la vamos a acercar. Ya les voy a mostrar cómo lo van a hacer acá, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? La punta de la lámpara, ¿verdad? Esto, digamos que va a estar conectado al chispómetro, ¿sí? Acá a la conexión eléctrica, ¿ok? Conectado a la conexión eléctrica, conectado al chispómetro. Pero a su vez, en el momento que yo dé ignición, yo tengo que tener esta lámpara conectada a negativo. ¿Qué va a hacer eso? Si yo acerco la punta de mi lámpara, ¿verdad?, a la bobina, como esto está conectado a negativo, ¿qué va a pasar? Polos diferentes, ¿qué hacen? ¿Se atraen o se repelen? ¿Qué pasa con los signos diferentes? Si yo tengo negativo y positivo, ¿qué hace? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen, profe. Se atraen, correcto. Entonces, yo ¿Por estoy qué? colocando esto a negativo, ¿verdad? Y como acá me está saliendo una chispa positiva, si yo tengo esto conectado a negativo, yo con esta punta lo que voy a hacer es atraer el voltaje que está saliendo, ¿verdad? Pero para la prueba, yo no voy a colocar la punta acá porque es obvio que acá se va a conectar con el negativo que estoy colocando acá. Sino que yo voy a colocar la punta de la lámpara por este conducto, ¿sí? Voy a pasar mi lámpara por este conducto estando esta bobina en funcionamiento. ¿Qué estoy haciendo ahí? Atrayendo cualquier tipo de voltaje o cualquier tipo de salto de chispa que se esté perdiendo en la carcasa de la bobina. ¿Y qué va a pasar? Me va a saltar una chispa. Cuando yo pase la lámpara por acá, me va a saltar una chispa, así como la vemos acá. Miren, acerco acá y salta una chispa, ¿ves? Entonces, esa es la forma de nosotros diagnosticar la bobina. Primero, tengamos buena chispa. Segundo, que no haya saltos de chispa por fuera de la carcasa de la bobina. Ok, también vamos a tener esta bobina, que es la bobina por paquete, ¿no? Profesor, una consulta referente a las bujías.
una bujía que no corresponde o una bujía con desgaste influye en el deterioro de la bobina o qué le causa. Perfecto, bueno que preguntes eso. Lo que va a suceder es que si tenemos una bujía que no corresponda, ¿sí? O una bujía que no esté trabajando o que esté trabajando a medias, la bujía es un semiconductor, ¿correcto? La bujía va a tener una resistencia, que ese valor de resistencia nos la va a dar el manual, pero por lo general, por ahí 4000, 3500 ohmios, dependiendo del vehículo también se pueden encontrar hasta 7000 ohmios. Por eso es que no le puedo dar un valor específico a ustedes definitivo. Pero eso lo vemos con el manual. Si la bujía está trabajando por debajo de ese performance o está muy por encima de esa resistencia, lo que va a pasar es que va a evitar la conducción de corriente. Entonces, como se está generando un alto voltaje acá y no se está pudiendo transmitir parte de ese voltaje para ser consumido, lo que va a generar es que esta bobina se va a recalentar. Y se va a calentar tanto, y ese es el problema de la bobina. Si se calienta demasiado, los componentes internos se van a quebrar, van a sufrir y va a dejar de trabajar la bobina. Por más que cambiemos la bobina, la bujía va nuevamente a quemar la siguiente bobina que nosotros coloquemos. Bueno, entonces también vamos a tener esta bobina por paquete. Por lo general este tipo de bobina la vamos a encontrar en vehículos, por ejemplo, Volkswagen. Y se llaman por paquetes porque normalmente va a tener un salto de chispa o va a tener una generación de alto voltaje, una salida de alto voltaje, ¿verdad? En los cilindros pares. En este caso, en los cilindros, por ejemplo, 1 o 4, vamos a tener un salto de voltaje. Y en los cilindros 3 y 2, vamos a tener también un salto de voltaje en común. Una generación de alto voltaje en común, ¿ok? Digamos que esto todo se reduce a que acá en este paquete, en esta área de esta bobina, internamente en esta parte tenemos un paquete o una bobina, ¿verdad? Que va a tener dos salidas. Y en esta área también vamos a tener otra bobina que va a tener dos salidas, dos postes, ¿ok? Para su conexionado, en su diagrama de cableado, nosotros vamos a poder ver que en el pin 4, por ejemplo, tiene que entrar una masa de chasis. En el pin 3 vamos a tener el control electrónico, ¿verdad? De pulsos, ¿sí? Para un paquete. En el pin 2 vamos a tener la alimentación que proviene de un fusible, alimentación positiva, ¿verdad? Y en el pin 1 vamos a tener también un control de pulsos para otro paquete de la bobina, ¿ok? Entonces, en este caso no vamos a tener un solo control que va a poder, valga la redundancia, controlar los dos paquetes, sino que vamos a tener dos controles, ¿verdad? Dos pulsos independientes uno del otro, que uno va a controlar un paquete o una salida de alto voltaje y la otra va a generar el alto voltaje en el otro paquete. Sí, una pregunta. Eh, ¿Cómo siempre he tenido dudas con respecto a que se pierde la chispa en un cilindro? ¿Cómo es ese sistema, pues? Porque obviamente el 1 y el 4 suben igual que el 2 y el 3 suben igual, pero la explosión se pierde en un cilindro. Eso se llama sistema de chispa perdida. Estos son bobinas, digamos que coloquialmente se les llama así, sistema de chispa perdida. ¿Por qué? Porque en el momento que está saliendo la chispa para la explosión en el cilindro 1, por ejemplo, en el cilindro 4 también salió la chispa, pero allá no se está generando ningún tiempo de explosión. Allá no se está inyectando combustible. Yo pensé que era por la leva, pues, por las válvulas. Porque siempre cuando el cilindro 4 está en lo que llaman traslape, el cilindro 1 está en compresión. Sí. Entonces la chispa llega a ambos cilindros, pero como en un cilindro está cerrada las dos válvulas. Entonces ahí la explosión sí se da porque hay compresión. Pero en el otro cilindro está como decir, finalizando la carrera de cuando la válvula de escape está finalizando su carrera de cerrar
y está la válvula de admisión está empezando a abrir. Entonces ahí va a haber chispa, pero se perdería la chispa porque la válvula de admisión en ese momento abre. En cambio, en el cilindro 1, como está con presión, en ese momento la válvula de admisión está cerrada porque ya abrió y ahí, como decir, combustible, ¿no? Sí. Y en ese momento que explota, abre recién la de escape. Correcto. También aparte de lo que dices, lo que sucede también es que obviamente cuando los pistón 1 y 4 están arriba, ¿verdad? Uno va a generar la explosión. En el otro no se va a generar la explosión porque en el otro tampoco se está inyectando combustible, ¿sí? Entonces, se está perdiendo la chispa, pero tampoco hay combustible. Si hubiese combustible tenemos un problema. Ah, ok. O sea que también existe el control por el parte del inyector. En este caso, el fabricante no le interesa mucho que se pierda la chispa porque a él no va a inyectar combustible en ese preciso instante. Claro. Entonces es como irrelevante lo de las válvulas, pues. Igual el ciclo Otto se va a cumplir, pero Ok. el fabricante siempre prevé que obviamente si se va a perder la chispa o si se va a generar también una chispa en ese poste o en ese cilindro al mismo tiempo que se genera en el uno, por lo menos en el uno sí se ha inyectado combustible porque está en el tiempo digamos, para la explosión, pero en el 4 obviamente no inyectar combustible para que no haya ningún tipo de explosión, ¿correcto? Ok, ahora sí entendí. O sea, Perfecto. son dos controles, pues. La Sí, computadora, así como controla la chispa, también controla la inyección. exacto, exacto. No, por lo general lo que pasa es que se puede utilizar este sistema de chispa perdida, pero lo que no sucede es lo contrario. Por ejemplo, que un sistema que se llame, por ejemplo, combustible perdido. No, porque eso no, eso de hecho produce agentes contaminantes. Lo que estamos generando un alto consumo en el vehículo y estamos generando un pulverizado del combustible que no se va a quemar y por ende va a haber una mezcla no estequiométrica, obviamente, en el vehículo. O, Lo que se o sea que utiliza. ahí se vería una diferencia, por decir una nota, pues, una diferencia con respecto al petrolero, pues, porque el petrolero, si es de 4 cilindros, no hay chispa. Todo lo controla, como decía, el pulso de la bomba, pues, suponiendo, ¿no? Ahí se ve la diferencia clara, pues, al no haber chispa, solo es un control de inyección nada más. No, digamos que en el caso de los diésel, el funcionamiento es bastante distinto. Igual vamos a tener unas bujías, pero esas bujías van a trabajar simplemente para el encendido en frío. Cuando nosotros pasamos switch, las bujías se encienden, digamos que hay un relé o un módulo que controla el tiempo en el que esas bujías van a calentarse a rojo vivo. La idea es poder llevar los cilindros a una temperatura lo más rápido posible para que cuando nosotros iniciemos pueda esa temperatura encender el combustible, el ACPM, ¿no? Y se pueda generar la combustión. Y luego de eso ya la combustión se genera sola porque hay una temperatura en los cilindros que va a mantenerse siempre por cada explosión que se dé, ¿no? En cada cilindro. También tenemos esto, y es que este paquete de bobinas también nosotros lo podemos probar. Por ejemplo, si tenemos una batería, podemos conectar la batería al pin 2, positivo al pin 2, ¿verdad? Con una lámpara conectada también a positivo, generar pulsos, ¿verdad? En el pin 1. Algo que no les dije es que esta bobina en particular, no son todas, ¿no? Pero esta bobina en particular, los pulsos son positivos, ¿sí? Eso tenerlo muy en cuenta. Los pulsos de activación a la bobina son positivos. En algunos casos también sí es negativo. En este caso los pulsos son positivos. Por ende, la prueba la realizamos así. Positivo, alimentamos positivo en el pin 2 y excitamos, ¿verdad? Excitamos el pin 1 con una lámpara conectada también a positivo, haciendo pulsos acá, ¿ok? Igual cabe destacar que ya esa bobina, obviamente por el pin 4, debe estar alimentada con tierra. Eso tenerlo sí en cuenta. De hecho aquí vemos el signo de negativo. Alimentar negativo el cuarto pin, segundo pin, alimentarla con positivo y con la lámpara conectada a positivo, hacer pulsos en este pin 1. Entonces, debe salir, ¿dónde va a salir el alto voltaje?
o la chispa, si estoy generando pulsos en el pin 1, va a generarse acá, en este paquete, en el 1 y el 4. Igual, si genero la activación, ¿verdad? En el pin 3, ¿dónde va a salir? En el paquete 3 y 2, ¿correcto? Profe, en base al compañero lo que él dijo de la chispa, ok, todo eso lo tengo claro. Entonces, si vamos a tener chispa, pero la apertura de ese inyector no va a tirar combustible, entonces le llamamos chispa, Sistema de chispa perdida, sí. sistema de chispa perdida, que sí tenemos chispa, pero ahí no va a pasar nada, solamente el disparo de las chispas sí va a existir. Exacto, no nos preocupemos, por ejemplo, si vemos chispa al mismo tiempo saliendo, por ejemplo, si tenemos este sistema de DIS de 4 por sistema de paquetes, ¿sí? No nos preocupemos si sale la chispa en los dos puntos y decir, ah, esto está malo porque está saliendo los... No, este es un sistema de chispa perdida. Y por lo general no importa, porque igual esa chispa no va a hacer ninguna diferencia en el cilindro si es que no hay combustible.